Bienvenidos una vez más a la iglesia La Roca, a este servicio dominical. Somos la iglesia que entramos ahí donde tú estás, en tu hogar. Gracias a que nos abres estas puertas a través de la tecnología. Pero queremos decirte que el Espíritu Santo está obrando en este día. Está convenciendo corazones, está cambiando personas. Y es que el Señor en este día te quiere hablar y nos va a hablar acerca de la libertad. Bienvenidos desde cualquier parte del mundo que te encuentres, cualquier persona que esté viendo, escuchando en este video en vivo, o sea ya que lo estés repitiendo, te queremos bendecir y te queremos dar gracias por permitirnos entrar. Pero ¿qué les parece si nos tomamos un momento para orar y dar gracias a Dios que nos ilumine? Cierra tus ojos donde tú estés. Inclina tu rostro y oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque, Señor, tu bondad es infinita. Gracias porque te acuerdas de nosotros y gracias porque en estos tiempos nos hablas a través de tu palabra. Y es precisamente que queremos que en este día el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos ilumine, que nos dé ese favor de parte tuyo, Señor. Y también, Padre, que podamos entender esa libertad que tenemos como hijos tuyos. Señor, y también personas que a lo mejor no te conocen en este momento, que puedan abrir su corazón y su mente para que Dios tú trabajes en ellos y puedan recibir este mensaje de una forma amorosa, Señor, y que pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias una vez más, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, y estamos pero muy contentos en este día domingo de estar con ustedes una vez más y por permitirnos estar junto a su familia, ahí en su hogar, esta iglesia que está en su casa. ¿Y qué les parece si para comenzar vamos a ir al libro, el Evangelio de San Juan en el capítulo 8 y vamos a ir al versículo 31? Y es que estamos hablando de la libertad. Ahora que se pide libertad en el ámbito político, en las redes sociales, si hay libertad de expresión o no, ¿qué es lo que el cristiano debe o no debe? ¿Tenemos libertad o no tenemos libertad? ¿Cómo usamos esa libertad? ¿Podemos usar como nosotros queramos esa libertad? Bueno, son preguntas válidas que poco a poco iremos contestando de acuerdo a cómo vayamos avanzando en esta serie de libertad. Y hoy vamos a hablar de que la libertad tiene límites, o los límites de la libertad. Y es importante acordarse que habíamos dicho que libertad para el cristiano no es hacer lo que uno quiera hacer en la vida, o lo que uno pueda hacer o desea hacer, sino que la libertad es algo que el cristiano hace y tiene de acuerdo a lo que Dios mande. Y déjame contarte una cosa interesante que lo vi en una película. En el año 1994 salió una película que se llamó Shawshank Redemption, o La Redención de Shawshank en español. Y esta película es una novela basada en Stephen King, muy interesante, donde salen los actores principales, es Morgan Freeman y Tim Robbins. Y es una película interesante porque habla de un banquero que asesinó a su esposa y al amante. Y por ende fue a la cárcel y estaba cumpliendo una condena. Y estas personas planificaron ese escape de esa cárcel en ese lugar. Bueno, no te voy a contar toda la película, por supuesto, no estoy aquí para eso. Pero sí te quiero decir que algo que me llamó la atención de esa película era algo que, a pesar de que estaban en ese lugar, en la cárcel, estos presos estaban buscando libertad. Y después de cierto tiempo de condena, salían en libertad. Y había en la película un preso que había pasado 35 años, creo que son 35 o 36 años, preso. Y después de eso recuperó su libertad. Y la película continúa con este hombre cuando en un hotel que usualmente iban las personas que salían en libertad, iban a este hotel y comenzaban su vida, reintegrarse en la sociedad. Y este hombre fue y consiguió un trabajo, ¿no es cierto? No tenía familia, la familia no lo quiso recibir y ni se acordaban de él porque había sido muchos años. Y fue consiguió un trabajo donde no se sentía. Toda su vida le había pasado en la cárcel.
y toda su historia, su juventud, sus amigos estaban en la cárcel. Cuando él salió y trató de recuperarse de la sociedad, se encontró con que no encajaba en eso. Por ende, decidió terminar con su vida. En la película, este hombre va al cuarto donde está la habitación, pone una soga alrededor de una viga del techo y prepara para ahorcarse. Pero cuando ve la viga, él quería escribir su nombre, habían otros nombres, otras personas que a pesar de que estaban libres, seguían presas. Sí, escuchó bien. No siempre pensar que uno está encerrado en cuatro paredes significa que uno está preso. Y no siempre entender que uno está sin paredes, sin ninguna cosa, significa que uno está libre. Y es algo importante que usted entienda que cuando usted viene a los pies de Jesucristo, la libertad que tenemos nosotros no es hacer lo que queramos, no es vivir la vida a mi manera, ni como queramos, ni como quisiéramos, ni como fuera, ni entregarse desesperadamente al mundo. Y hay muchas personas que piensan así. Muchas personas que dicen, bueno, pastor, pero ya estoy viviendo bajo la gracia, ya puedo hacer lo que yo quiera. Ya, pastor, acepté a Cristo, estoy viviendo en libertad en mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida, puedo irme aquí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y yo le quiero decir que para entender la libertad en Cristo no hay mejor cosa que ir a la palabra de Dios y ver lo que la Biblia nos dice acerca de la libertad. Y es por eso es que en el libro de Gálatas, que se está centrando estos estudios, la palabra de Dios nos ha llamado a nosotros a estar, dice el capítulo 5, versículo 1, firmes en la libertad. ¿Cualquier libertad? No, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? Esa es la pregunta. ¿De qué nos ha hecho libres? Bueno, habíamos dicho del pecado. Usted puede estar preso en un lugar, sin embargo hay muchos presos, y yo conozco el caso de un hermano que está en La Roca, que Dios lo hizo libre precisamente en la cárcel. Él no podía salir, pero su corazón, su conciencia se había liberado del poder del pecado. Ahora, quiero que entienda bien usted esto. El hecho de que usted tenga libertad no significa que usted sea perfecto. La libertad significa entender bien el propósito de Dios en nuestra vida para que vivamos de acuerdo a ese propósito. Esa es la definición de libertad que tenemos que tener nosotros. No de hacer lo que yo quiera. Y es por eso que cuando hablamos de libertad tenemos que hablar de que la libertad del cristiano tiene límites. Pero pastor, yo tengo el concepto de que libertad es hacer y ser libre de lo que yo quiero. No, espérese un momento. La Biblia habla de que somos esclavos de Cristo. Es decir, usted sigue siendo esclavo. Ahora, quizás esa palabra suene terrible en estos días, pero el apóstol y Jesucristo también está usando estos términos que en ese tiempo era muy común para referirse a estar bajo el amor de Dios. Y es que cualquier libertad que el mundo me ofrece no se compara a la esclavitud que hay en Cristo Jesús. Porque la esclavitud que hay en Cristo es amor, es paz, es benignidad, es una vida de santidad, es una vida que aunque yo tenga problemas, yo no me preocupo, es una vida en la cual yo puedo ir y entregar mis cargas a mi Señor, dejar esas cargas y dejarlas ahí y tomar el yugo de Cristo que es ligero y es mejor que llevar conmigo dolencias, que llevar conmigo amarguras, que llevar conmigo tormento, que llevar conmigo pecado y todo tipo de cosas, iniquidades que yo pueda tener en mi vida. Es decir, estar en Cristo, ser esclavo de Cristo es mejor y es más libre que cualquier libertad que usted tenga en la vida, en este mundo. Y lo podemos ver con el ejemplo del endemoniado gadareno que estuvimos hablando el domingo pasado. Era un hombre que podía hacer lo que quiera, nadie lo restringía, nadie le podía decir nada, se escapaba de cualquier lugar, no lo podía encadenar. Era un hombre que podía hacer lo que se le daba la gana. Sin embargo, tenía un demonio y no era libre. Hay muchos cristianos que tienen, créanme, demonios adentro. Muchas personas que tú dices, Dios mío,
pero en vez de ser cristiano, parece endemoniado. Y es que muchos tienen esas cadenas del pecado todavía en su corazón. Lea conmigo el capítulo 8 del libro de San Juan y vamos a ir al versículo 31. Y es una historia interesante donde Jesucristo está hablando de esa libertad. Ahora escuche, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesucristo sabía que había muchas personas que a pesar de que veían los milagros, a pesar de que veían a Jesucristo predicar y cumplir las Escrituras, lo que los profetas habían dicho del Cristo, no creían. Y la única forma de que el cristiano se muestre que es un cristiano de verdad, es un cristiano que realmente Dios ha pagado ese precio en la cruz del Calvario por nosotros, es manteniéndonos fiel. Una persona que se mantiene en la verdad, en la palabra, una persona que no se lo lleva a cualquier viento de doctrina, es una persona que demuestra que sus frutos dan a conocer si es una persona cristiana o no. Ahora, no estoy hablando de ser perfecto, de nuevo. Estoy hablando de que esa es la manera como se conoce. Y Jesucristo está diciendo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo está expresando el poder esencial del Evangelio de nuestro Señor. La verdad que Él vino, Él es Dios, bajó a este mundo para pagar por nuestros pecados, para darnos a nosotros libertad. Y acordémonos que Lucas 4, Jesucristo se da del rollo del libro de Isaías y Él lo abre en la sinagoga. El maestro abre ese rollo para leer y se le da la oportunidad que en ese tiempo se le daba en las sinagogas a leer a los eruditos, a los maestros. Y Jesucristo empieza a leer el libro de Isaías y empieza a leer cómo el propósito de Dios vino a esta tierra a darnos libertad. Ellos entendían que Dios quería libertar a su pueblo. Lo que no entendían era ¿de qué? ¿De qué los quería libertar? Bueno, versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cuando una persona tiene libertad en Cristo, en primer lugar es una persona que tiene fruto de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque permanece en la palabra, porque es una persona que siempre ha estado persistente en el Evangelio, porque el Espíritu Santo mora dentro de esa persona. Pero una persona que se ve que no tiene esa libertad en Cristo Jesús, es una persona que pone mil excusas y que no tiene su mirada en las cosas de arriba, sino que tiene su mirada en cosas externas. No en las de adentro del corazón, sino en cosas externas. Entonces hay personas que, por ejemplo, vienen donde mí y dicen: bueno, pastor, yo les pregunto a veces, mira, has venido varias veces acá a la iglesia, etcétera, has seguido cursos, etcétera, el discipulado, estás escuchando la palabra, he visto que te quieres bautizar, y le explico qué es un mandato. Y las personas a veces me dicen: no, pastor, porque todavía tengo cosas que arreglar. Ya cuando esté completo y seguro, ahí sí me voy a bautizar. Eso es una señal de esclavitud. ¿De esclavitud de qué? De algo externo. ¿Qué significa? Que cuando ya no tenga problemas, ahí voy a hacerlo. Jesucristo dijo: vengan a mí los cargados y cansados. Ven, si tú tienes un problema, es hora de correr a los pies de Jesucristo. No esperes hasta mañana. Pero son cosas externas que a veces ponemos como excusa. La gente está presa en muchas cosas y Jesucristo les está haciendo ver esto a los judíos. Dice aquí en el versículo 31 que habían creído en Él. O sea, eran personas que creían en Jesucristo, sin embargo Jesucristo los confronta con una verdad más profunda que solamente la apariencia o los ritos o las cosas externas.
Y hay muchos cristianos, muchas personas que ponen sus creencias externas, que ponen su religión, que ponen su tradición, que ponen su familia por encima de otra cosa. Eso los lleva a entender que están en idolatría y no en libertad. Están presos. Hay personas que yo les explico con razón ciertas cosas de la Biblia y dicen, no, yo soy apostólico, católico, romano, y me sacan un poco de títulos. Dicen, a mí no me hable de eso porque a mí... Pero le estoy hablando de la Biblia, le estoy hablando del Dios que usted dice creer. No, a mí no me diga nada de eso, porque mi religión me lo prohíbe. O mi religión no me hace eso, o esto, o lo otro. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, con el dinero. Hay personas que dicen, bueno, mire, pastor, yo sinceramente dinero no tengo, pero sí le puedo ayudar en ciertas cosas. Y cuando dice la Biblia que traer sus diezmos al alfolí, y la Biblia dice que un corazón, ¿no es cierto?, dadivoso es lo que ve el Señor, y Él te recompensará por eso. Pero es una decisión tuya y del Señor. Pero muchas personas ponen excusas, ¿no es cierto? Ay, no tengo, pastor, mire que estoy mal, estoy sin trabajo. Y yo siempre les pongo de ejemplo, les digo, bueno, si tú puedes ganarle a la viuda que tenía una sola moneda y da todo, bueno, te digo, está bien. Si tienes solamente una sola moneda, como la viuda, te daría el dinero, no hay problema. Pero generalmente las personas que tienen ese amor hacia el dinero, que es una raíz de mal que tiene la gente, de saber que se pueden dar todos los gustos menos darle el gusto al Señor, eso es una raíz, eso no es estar en libertad. Tú estás preso en el amor hacia otra cosa. Hay personas que prefieren la comodidad, hay personas que prefieren un estatus social, es decir, hay gente que no está presa. Los judíos, cuando Jesús lo confrontan, están apoyándose en una creencia religiosa. Ellos están diciendo, bueno, pero somos hijos de Abraham. Ay, pero ser hijo de Abraham y linaje de Abraham era una cosa tremenda porque eran realmente judíos. Y Jesucristo, el versículo 34, les dice así. Le respondió Jesucristo y les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo, ante la soberbia de ellos, de decir, bueno, pero nosotros no estamos allá. Tú, Jesucristo, estás bien, pero nosotros venimos directamente de Abraham. O sea, a nosotros estamos bien, no necesitamos que nos digan del pecado. No les hace acuerdo ciertos hermanos, personas en la iglesia, a lo mejor que usted conoce. A mí no me hable del pecado, no, yo estoy bien, yo no he matado. Eso también es esclavitud. Porque te esclavizas a pensar de que porque tú pecas menos que otro, ya no eres pecador. Ese pensamiento te esclaviza a pensar que no necesitas liberarte del pecado. Porque sí cometes pecado. Pero el pensar que porque tú no mataste y otro sí lo ha hecho, ese mero pensamiento ya te hace soberbio en cuanto a pensar de que tú eres limpio. Cuando la Biblia dice que todos nosotros estamos en pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y es por eso que necesitamos a Jesucristo. Para que así como el primer hombre, Adán, pecó, así también juntamente con el pecado, Dios le dio una promesa. Y esa promesa es la que Dios le dio al pueblo judío. Les dio una promesa de salvación. Vendría un Mesías, vendría un Salvador. Ahora ellos pensaron que iba a ser un Salvador, que iba a venir con todo a destruir al gobierno romano, pero Jesucristo va más allá solamente de algo externo, de un ejército, de un imperio. Jesucristo va al corazón de la persona. Y Jesucristo va directo al corazón de los judíos que se creían que porque venían de un linaje ya la hicieron en el mundo. Jesucristo, ustedes están en pecado y son esclavos del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y Jesucristo usa esta analogía, ¿no es cierto? En ese tiempo había esclavitud y es una analogía interesante porque es como contradictoria. Le está hablando de libertad, pero le está hablando de esclavitud al mismo tiempo. Le está diciendo que en una casa
el esclavo no queda para siempre. Es decir, que si tú en ese tiempo los esclavos, si no les servían, podían deshacerse de los esclavos. Podían desheredarlos o podían simplemente despedirlos o venderlos. Entonces vemos aquí que Jesucristo les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces Jesucristo les dice, para siempre queda el hijo. Versículo 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿No es cierto? Jesucristo les está confrontando, está viendo que en esos judíos que creyeron en Cristo no eran libres. Creyeron en Él, pero no eran libres, no entendían hasta que Jesucristo les tuvo que decir que lo que había en su corazón, ¿por qué no eran libres? Porque había pecado. Y es que el pecado es el esclavo que te hace a ti esclavo. Es decir, el pecado que entra en tu corazón es lo que te va a esclavizar para que tú no seas libre, para que no vivas en una vida plena, una vida agradable a lo que Dios quiere hacer. Y si seguimos leyendo más adelante, versículo 31, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y yo creo que era un tono más bien elevado al decir que Jesucristo los estaba acusando del pecado, que eran esclavos del pecado. Y él le dice, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente no amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo ve en sus corazones que a pesar de que creyeron en él, querían matarle. A lo mejor estaban ciertos judíos que creyeron y ciertos judíos que no creyeron en Cristo y lo que querían era provocarlo y matarle. Y más antes, en el capítulo 8 al principio, Jesucristo, está la historia en la cual Él libera a esta mujer adúltera, en la cual dice la Biblia que cada uno dejó la piedra con la cual iban a apedrear por la ley, pero Jesucristo les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno, dice la Biblia, que sus conciencias le fueron acusando a cada uno, desde el mayor al menor, y dejando cada uno sus piedras, se fueron, y solamente quedó Jesucristo y la mujer, y Jesucristo le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y después le dijo, anda y no peques más. Muchas personas se quedan en el anda nomás, sigue pecando, sigue viviendo tu vida, sigue siendo libre de cualquier, anda a la iglesia si quieres, no, escucha la prédica, no, eso. Yo te digo, hermano, el pecado te esclaviza, el pecado te aparta de Dios. Y el pecado es algo que la gente tiene que entender que es lo que te ata a un conjunto de cadenas que te va a llevar a la perdición. Y de eso Cristo vino a libertar, vino a libertarte del pecado, del error, de la mentira, de Satanás que te tiene atado en ese lugar y que está atando tu matrimonio, está atando a tus hijos, está atando tu negocio, está atando tus finanzas, porque tú estás poniendo cosas externas antes que las cosas internas delante de Dios. Y Dios quiere escudriñar tu corazón, Dios quiere sacar y quiere confrontarte de pleno con el pecado. Pero la libertad significa
los límites con que uno tiene que vivir. Y el pecado es el primer límite. Y nos hace eco las palabras que hemos estado leyendo antes. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4, que es un pasaje, y solamente vamos al primer versículo, que están estudiando los días viernes en el discipulado. Y dice así, Efesios 4, y el versículo 1 dice: yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo le hace un llamado a esta iglesia para que no ande viviendo como le da la reverenda gana. No anden por ahí y que la gente vea que con Cristo no se parecen nada, ni que son reflejos de Cristo, ni la luz de Cristo. Lamentablemente muchas iglesias empiezan a predicar en este día diciendo que no, puedes vivir tu vida como tú quieras. Solamente haz una oración y tu vida va a cambiar y ya está. Pero no confrontan la primera cosa que es esencial para la libertad. Hay iglesias que aceptan ya de plano de todo. Aceptan la nueva modo de pensar, la nueva cultura, que seas transexual, no importa, que seas esto, que seas aquello, y pueden liderar, y pueden hacer esto, y pueden hacer lo otro. Y yo creo que en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, debemos de hablar porque el mundo se está esclavizando. Se está esclavizando a pensar de que estas cosas, es decir, la esclavitud que está viviendo el mundo, se está volviendo algo normal. Pero no para todos. Todavía para la iglesia de Cristo es un llamado a salir y a rechazar del pecado. A venir a los pies de Cristo y decir: Señor, yo quiero ser libre. Y solamente la palabra del Señor y la perseverancia en el Señor, es decir, estar siempre con el Señor, y esa es la seña más clara de que una persona es un hijo de Dios. Perseverar. La perseverancia de una persona en las cosas de Dios. Es importante entender eso porque la Biblia, ese es el primer límite que nos pone, es decir, el pecado. El cristiano que cree que puede hacer lo que se le da la gana, esa persona no es libre, es una persona esclava en el pecado. Y es el primer límite que Dios nos pone, es decir, a todos nosotros, el pecado. No podemos pecar como hijos de Dios. Ahora, es diferente cuando la Biblia dice que los que practican pecado, por supuesto, una persona que practica el pecado y que constantemente está pecando, demuestra con su actitud que su vida no es entregada a Dios, porque si fuera entregada a Dios, fuera como Dios, fuera como el Señor Jesús, su carácter, rechazar el pecado, vivir una vida santa, vivir, como dice Jesús, sean santos porque yo soy santo. Y eso es la forma con que el cristiano tiene que vivir, tiene que entregar su vida en devoción a la piedad, a la santidad, al Señor. Y es importante saber eso porque ese es el límite. Pero no solamente se queda ahí, hermano. La Biblia, el ser, la libertad en el cristiano va más allá solamente de decir, bueno, no voy a pecar, voy a vivir así y ya con eso. No, la vida del cristiano es una vida que Dios la va ajustando de tal forma que vamos viendo la libertad, escucha, mientras más límites tenemos, mientras más aprendemos de la Biblia, estamos aprendiendo que tenemos más límites. A lo mejor tú sabías lo del pecado, pero déjame ponerte otras cosas, como por ejemplo, de que Dios en la libertad nos ha puesto límites. Quiero que vengas conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Si tienes tu Biblia ahí, y vamos a ver qué es otro límite que nos dice la palabra del Señor. Y esta es una ley que tú tienes que recordar, y es la ley de la conveniencia. Yo te la quiero leer, y está hablando el apóstol Pablo a esta iglesia, y el versículo 23 le dice así: todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, si tú sabes ciertas cosas que la Biblia explícitamente te dice que es pecar, y no tienes que hacerlo porque los cristianos tenemos que rechazar eso, sin embargo, en tu vida vas a encontrar áreas donde quizás no explícitamente hay un versículo dedicado a eso. Por ejemplo, en la Biblia no hay un tipo de cosas que diga, un versículo que te diga qué cosas de entretenimiento ver, o qué es bueno y qué no es malo, o qué tipo de ropa vestir, o qué color, o qué cosas estar. Entonces hay un montón de cosas, áreas grises, donde nosotros quizás podamos tomar una actitud de decir, bueno, yo ya sé que matar es pecado, porque está en los mandamientos, está en la palabra de Dios, pero yo puedo ver televisión 20 horas al día y eso no es pecado. ¿No? ¿Qué le parece a usted? Entonces, no solamente nos limita a Dios a decir, bueno, el cristiano puede vivir en libertad, pero esa libertad que Dios te da es para que no peques. Pero también te va limitando eso, también el Señor va estrechando el vivir tuyo para mostrarte la verdadera libertad, diciéndote que todo te es permitido hacer, pero no todo es beneficioso para tu vida. Por ejemplo, tú sabes que comer demasiado te satisface el corazón, te satisface el estómago, pero sabemos que comer demasiado te hace daño. O comer ciertas comidas con ciertas tendencias grasosas. O a lo mejor si tú tienes una enfermedad previa, no es beneficioso para ti que comas cierto tipo de comidas. Y en esa libertad que nosotros tenemos de hacer lo que nosotros queramos hacer en los planes de Dios, el Señor pone una cernidera espiritual para nosotros, diciéndonos que a pesar de que todo es posible hacer, de que todo es permisible hacer, pero no toda cosa es beneficioso para tu vida. Así también como no toda cosa es edificante, es decir, constructiva en tu vida. Hay cosas que no te van a beneficiar. Y yo siempre pongo ejemplo, especialmente con la gente joven, de las amistades. Las amistades te pueden sacar a flote, te pueden incentivar a ser una mejor persona, a lograr una mejor meta. O hay amigos o amigas que te pueden llevar a la ruina. La amistad es algo que tú tienes que pensarlo muy bien. Y no estoy hablando solamente para los jóvenes. Mayormente para personas ya con un criterio, y especialmente a los cristianos. Hay muchas personas que se dejan influenciar y hasta esos espíritus de esa gente que solamente tiene odio, que solamente tiene un pensamiento negativo, un pensamiento hasta en contra de la iglesia, esa gente se deja llevar en vez de ir a la palabra y ser libres. Es decir, todo me es lícito, yo me puedo juntar con quien yo quiera, pero si esa persona te está haciendo daño a ti, a tu vida, a tu corazón, tienes que pensarlo 2 veces, porque no todo lo que tú o con quien tú vayas te va a edificar. Puede pasar con una persona, puede pasar con un negocio, puede pasar con un familiar, puede pasar con lo que sea, pero la Biblia, la idea que te está diciendo el Señor es que la verdadera libertad no es hacer lo que a ti te da la gana, sino es hacer la voluntad de Dios, y no siempre está escrito en la Biblia lo que no es pecado, pero el Señor te está diciendo que ahora que tienes el Espíritu, tú puedes ver lo que te es lícito, pero que no todo te conviene. Y no todo es beneficioso y no todo construye para mejor a tu vida. Increíble, ¿no? Entonces estamos aprendiendo más de la libertad. Libertad no es salir de la casa en calzoncillo gritando, ¡hey, estoy libre, miren, lo puedo hacer lo que yo quiera! Inclusive, cuando una persona sale de la cárcel en su libertad del mundo, va a la ciudad y se encuentra con leyes. Entonces, no hay en sí la idea libertad, sí hay la idea de libertinaje. Y son 2 conceptos diferentes. Una cosa es la libertad que tú tienes para hacer lo que debes hacer y otra cosa es abusar de la libertad.
que se te ha dado para hacer cosas responsables. Y en la vida del cristiano hay muchas personas que usan esa libertad que Dios les ha dado para hacer algo que no conviene y para hacer cosas que no edifican. Y la última cosa que les quiero decir acerca de las restricciones o los límites que pone Dios en la libertad que nosotros tenemos también es una muy especial. Y quiero que vengan conmigo a 1 Corintios y vamos a ir al capítulo 8. Primero Corintios capítulo 8 y vamos a ir al versículo 9. Quiero que me acompañe usted para que vea este pasaje. Dice la palabra del Señor así. Pero mirad, dice el apóstol Pablo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de cosas que personas que tienen una fe quizás no tan fuerte como la tuya, este tipo de personas a lo mejor puedan decir, bueno, como yo puedo hacer en mi libertad, yo he aprendido en la Biblia a hacer que yo tengo libertad en Cristo, y otra persona que recién empieza en su vida cristiana te va a ver hacer cosas que porque tú eres fuerte en esas cosas que estás haciendo y sabes que no vas a ceder, a lo mejor tu hermano sí va a ceder. Entonces, la idea que está dando el apóstol Pablo aquí está diciendo que a pesar de que tenemos libertad, o sea, ya no pecamos, y que a pesar que podemos hacer todo, pero no todo me conviene, y no todo es provechoso, y no todo es edificante, para tu vida cristiana, ¿no es cierto?, hay otro punto importante también, otro límite dentro de la libertad que nos ha dado Cristo. ¿Sabes cuál es? Que hagas tropezar a alguien más. Y es importante saber que aquí se involucra el amor. Dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por amor a las personas nuevas, es que nosotros los cristianos limitamos nuestras opciones que tenemos como plena libertad. Y les voy a poner un ejemplo más claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú estás en un lugar, en una fiesta, y hay una persona que puede decir, bueno, en mi libertad en Cristo, para mí tomarme una cerveza en una fiesta, en una reunión social, un poquito de vino con la comida, no es nada. Pero si tú sabes que hay una persona nueva en ese lugar que no ha entendido el Evangelio, o peor aún, si hay una persona que tiene una tendencia alcohólica y que Dios le ha libertado del alcoholismo, y tú sabes eso, y sacas una botella ahí del diablo rojo, o una botella de siete machos ahí, la pones ahí para tomar un poquito porque sabes que tú estás fuerte en tus decisiones y todo eso, tú puedes ser una persona que haga caer a ese hermano. Ese hermano que todavía está aprendiendo va a decir, pero ¿cómo? Yo recién dejo el alcohol y este que va a la iglesia está en el alcohol, está comenzando, y pueda que esa persona se pierda en ese conocimiento. O sea, que esa persona pierda un entendimiento que es esencial, que el fuerte sí lo tiene. Entonces vemos otro límite que tiene nuestra libertad en Cristo, el amor hacia los demás. Si una persona me dice a mí, por favor, no digas ese tipo de cosas o no uses ese tipo de cosas, por favor, porque me hiere, yo por amor hacia mi hermano voy a limitar mi libertad. Pero hay hermanos fuertes que son soberbios y que dicen, no, a mí no me importa lo que tú digas, a mí Dios me ha salvado y si yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer. Y ese no es el trato que la verdadera libertad en Cristo
tiene para nosotros. Es decir, la verdadera libertad en el Señor tiene límites, hermano. Y aquí el apóstol Pablo está dando otro límite a esa libertad cristiana, que es el amor hacia los demás. No hagas tropezar a tu hermano. No hagas tropezar por aquellos que Cristo murió. Porque hay personas soberbias, hay personas que se creen que porque ya tienen más tiempo, ya han olvidado la humildad, ya han olvidado que hay personas que necesitan ayuda, que tienen que conducirse aún más en fidelidad hacia Dios para ser ejemplo. Entonces quiero que entienda usted que la libertad del cristiano tiene límites, pero esos límites está basado en amor, está basado en santidad, está basado en una perspectiva angelical de Dios para nuestras vidas, está basado en una divinidad en la cual Dios se hace manifiesto, que es el Espíritu Santo en nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir esa libertad plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya usted no está en el pecado, ya usted no va a hacer lo que usted le dé la gana, sino lo que edifica su vida y lo que más le convenga para usted y para su familia. Y usted en este día ha aprendido que usted, a pesar de que tiene la libertad de tomarse una copita, a lo mejor de hacer algo en su casa, de comer cierto tipo de carne, pero por amor, por aquellos por quien Cristo murió, usted, a pesar de que usted tenga toda la razón para hacerlo, usted va a evitar hacerlo. Dice el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros también tenemos que sacrificarnos por nuestros hermanos. ¿Cuánto más por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras familias? Hermano, yo te quiero decir que si tú has estado viviendo en estos tiempos cegado por el pecado, esclavizado en tu corazón, en tu mente, por deseos pecaminosos, a lo mejor lujuria, a lo mejor odio, rencor, a lo mejor tienes algo contra alguien. En este momento, Dios te quiere dar libertad a ti. Te quiere hacer libre. Pero esa libertad tiene límites que son mucho mejores que cualquier libertad que el mundo te pueda dar. No tiene ni comparación, porque la libertad en Dios es perfecta. Y si Él nos cuida, es como aquel doctor que te dice, bueno, no puedes comer ciertas comidas, pero es por tu bien. Y si Dios te pone límites en la libertad que tú tienes en Cristo Jesús, es porque Él sabe lo que es mejor para ti. Y si no tienes esa libertad, cierra tus ojos en este día domingo y ora conmigo. Señor, Padre amado, en este día queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias por haber muerto por nosotros, para que tengamos vida en abundancia. Pero no moriste, Señor, solamente porque se te plació morir. Moriste, dice tu palabra, como dijo Juan el Bautista, eras el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese pecado, Señor, es lo que nos separa de ti. Padre, pero como dice tu palabra, ahora somos reconciliados con Dios a través de la cruz del Calvario. Ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y en este día, Señor, te agradecemos porque, Padre, entendemos mejor la libertad. Esa libertad y no el libertinaje. Esa libertad que tenemos, Señor, no de hacer lo que nos da la gana, sino de hacer lo que, Señor, en tu plan debemos hacer. Andar una vida llena de santidad, una vida de amor, una vida, Señor, dedicada a ti, una vida en la cual tú te glorifiques cada día, una vida en la que podamos reflejar tu amor y tu sacrificio, una vida en la cual podamos, Señor, ayudar a nuestros hermanos, nuestras hermanas, bendecir a nuestras familias.
Gracias, Dios, una vez más. Y Padre, si hay una persona que está escuchando este mensaje, sea hoy día o sea otro día, Señor, mi oración es para que tú, Dios, pongas en su corazón tu espíritu. Que venga el Señor y rompa esas cadenas de esclavitud que están atando ese corazón en la vida de estas personas, Dios. Y es mi oración que esas cadenas se rompan y se rompan hoy que están escuchando este mensaje. Gracias, Dios, porque podemos venir a ti y tú nos escuchas. Y dice tu palabra que tú no echas fuera a nadie, sino que, Señor, tú tienes esas manos abiertas para nosotros, Dios, que podemos venir ante tu presencia y decirte, Abba, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y estamos hablando de la libertad y vamos a ver muchas más cosas interesantes. Así que no te desconectes de estas predicaciones, de estos sermones que son de edificación para ti y para tu vida, y lo es para mí también y para mi corazón. Yo te agradezco por habernos dejado entrar ahí a tu hogar y bendigo ese hogar. Gracias, y queremos que compartas este video. Si lo puedes compartir en tus redes sociales, en Facebook, salimos también en YouTube y en Facebook, así que no te puedes perder ninguna de estas predicaciones y la serie que estamos hablando acerca de la libertad en Cristo Jesús. Soy el pastor Pierre Carrión, te deseo muchas bendiciones y una buena semana. De parte de mi esposa y mi familia, te damos gracias y muchas bendiciones.